Camino al Agro. Acompáñanos a descubrir el maravilloso mundo del agro. Recorramos sus caminos y aprendamos sobre el cuidado del medio ambiente, la optimización de los recursos, avances tecnológicos, nuevos métodos de producción eficiente y las vivencias del campo. Camino al Agro. Un saludo muy especial para Natalia Gudelo, que en este momento está haciendo estas publicaciones sobre las personas que estamos en la actividad de las abejas. Bienvenida a esa iniciativa. Y hoy precisamente el Día Mundial de las Abejas, pues queremos hacer unas notas sobre lo que estamos haciendo y sobre las personas que estamos conservando en campo estos animalitos que son tan importantes para la polinización de los cultivos y los bosques tropicales. Entonces, mi nombre es Germán Lotero. Trabajo con abejas desde el año 77 y en los últimos 8 años he estado dedicado casi que exclusivamente a la meliponicultura. Me dedico a dictar talleres, me dedico a criar abejas, a producir miel, materiales y todo lo que tenga que ver con esta actividad. De hecho, vivo de las abejas, solamente en esta actividad. Es un tema que uno no podría decir por qué le gustan las abejas. Por ahí alguien dice que uno no escoge trabajar con las abejas, sino que las abejas lo escogen a uno para que trabaje con ellas. Y eso es algo místico, algo raro, pero es verdad. Aquellas personas que solamente se meten por negocio a trabajar con las abejas, nunca salen adelante, siempre fracasan. Pero las personas que llegan con la pasión, con las ganas de cuidar las abejas, siempre van a salir adelante. Y las abejas les van a retornar económicamente su inversión. Entonces primero hay que ponerle pasión y luego vendrá el tema de la producción y del dinero. No trabajemos con abejas por pensar en que esto es un gran negocio. No, pensemos en las abejas como un ser que es muy importante en la naturaleza para el tema de la polinización. Sin ellas no tendríamos muchos frutos y muchas semillas y casi que los bosques y los cultivos implosionarían. No se producirían más semillas ni más plántulas. Entonces, esto es bien importante, conservar las abejas. Y la invitación es a que tengamos abejas, criamos abejas. Esto trae grandes satisfacciones. Abrir una colonia siempre es algo diferente. Nunca vas a encontrar la misma situación, vas a encontrar cosas muy diferentes. Y es como la sorpresa que tiene un reciclador o un buscador de tesoros. Él va y busca, pero no sabe qué se va a encontrar. Y lo mismo ocurre cuando se abre una colonia. Uno abre una colonia y siempre va a encontrar una situación diferente. Entonces, la otra invitación también es a que consuman las mieles del melario con toda la confianza, ya que Natalia compra directamente a los productores, a la gente que tiene las abejas. En el caso nuestro, nosotros somos proveedores de mieles de meliponinos. Entonces allí están las mieles de angelitas, las mieles de boquesapo, de todo este tipo de abejas que no tienen aguijón. De hecho, aquí en el horizonte tenemos 14 especies que las tenemos en cajas y de ahí producimos miel que le suministramos a Natalia para que ella tenga en su punto de venta. Entonces tenemos mieles como de melipona interrupta, la llamada compresible, por aquí le dicen culvepollo, le dicen abeja real. Es una miel muy exquisita, de unas esencias florales especiales. Yo diría que es de las mieles exquisitas que hay aquí, la miel de melipona interrupta. Tenemos mieles de abeja melipona cramptoni, también es muy deliciosa. Son mieles que se pueden consumir como alimento, pero digamos que tienen un uso más medicinal. O sea, son mieles que le dan al cuerpo unas cargas energéticas bien importantes, y estas mieles tienen unas actividades microbiológicas que también nos sirven para combatir enfermedades y dolencias en nuestros cuerpos. Tenemos también las mieles de Melipona costarricensis, la llamada boquesapo, quizás es la miel en esta zona más producida, la más comercial. También es una miel exquisita, especial para mascarillas faciales, para llagas de esas que no se curan en la piel, para manchas. Entonces esta miel tiene unos usos cosméticos bastante importantes. También para el tema de dolencias respiratorias, ahora que está tan de moda COVID.
Y también pues tenemos las mieles de abejas que llamamos abejas sin aguijón menores, que son las mieles de angelita, de nanotrigona. Estas mieles de angelita son especialmente utilizadas en problemas de los ojos, para el tema de los pterigios, para el tema de las conjuntivitis, y ahora lo están utilizando en temas de cataratas en perros. Esto es algo pues que es relativamente nuevo, pero hay mucha gente tratando sus mascotas con las gotas de miel de angelita. Tenemos muchos casos, o sea, tenemos testimonios a lo largo y ancho del país donde los animalitos se han curado con este tipo de gotas. Entonces, pues hoy estamos en una celebración muy especial, el Día Mundial de las Abejas. Nos alegra mucho que cada día hay más personas interesadas en las abejas y hablando de abejas, y mucha gente haciendo videos. Entonces el tema se va esparciendo cada vez más y más, y las personas que no tienen idea pues se van enterando qué es esto de las abejas. Entonces felicitaciones a Natalia por esta iniciativa, vamos para adelante con este tema, y los amigos que nos están viendo, consuman las mieles donde Natalia con toda confianza, porque son mieles que vienen directamente de los productores.